Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Estamos en la quinta y penúltima parte de esta serie. Sé que habíamos dicho que era de 5, pero va a ser de 6. Entonces, de esta serie llamada Desintoxicando la Fe. Y es muy importante desintoxicar la fe y lo hemos visto durante todo este proceso. ¿Por qué? Porque nuestra fe depende de la calidad de nuestras creencias. ¿Cómo son nuestras creencias? Va a ser nuestra fe en nuestra vida espiritual. Entonces, si nosotros tenemos nuestra fe intoxicada, entonces esto va a traer problemas en nuestra manera de creer, en nuestra manera de confiar en Dios, en nuestra manera de relacionarnos con la iglesia, con la gente, con todo lo que tenga que ver con Dios. Así que es muy importante desintoxicar la fe. Así que hemos visto diferentes capítulos, hemos hablado de diferentes cosas. Y solamente voy a traerle el resumen de lo que hablamos la semana pasada porque también está muy liado a lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada hablamos de la culpa. ¿Alguna vez han sentido culpa? ¿Sí? Muchos sienten una culpa con Dios, así sean cristianos, sean cristianos de cuna, como le dice que, o sea, que tus papás fueron cristianos y desde niño te llevaron a la iglesia, entonces así seas un cristiano de chiquitito, o hayas sido un cristiano, así como yo, que en alguna etapa de tu vida conociste a Dios y empezaste a ya sea ir a una iglesia y todo. Así como sea, si tú te consideras un seguidor de Jesús, un cristiano, y aún así sentir una especie de culpa de no sentirte digno con Dios. Siento que soy malo y de pronto escucho mensajes y me siento que no doy la talla para que Dios me ame. Y muchos sienten esa culpa y esa culpa resolvimos porque Dios te amó y te aceptó tal cual eres. Dios te ama tanto que te acepta como eres, me acepta a mí, lo acepta a ustedes como eres. Como eres. Por supuesto, no quiere que te quedes así. Entonces Él quiere ayudarte a que vayas teniendo una mejor vida. Y para eso nos modela a Jesús, para que nosotros podamos aprender a hacerlo. Entonces, la iglesia es para eso, para que cada uno de nosotros, imperfectos, vayamos cada día pareciéndonos más a ese Jesús. ¿Que vamos a llegar a la meta? No creo. En esta vida. Así que, pero vamos en proceso. Algunos están más cerca, no, de la meta, no, ninguno. Pero uno siempre se ve lejos ahí. Bueno, entonces esa culpa, ya, quítatela. Pero había otra culpa que es la que nos hace sentir, decíamos, la culpa legítima y una culpa falsa. Culpa legítima es si haces algo a alguien, le haces daño a alguien, entonces, si tú no sientes culpa, puedes ser un psicópata, sociópata, una cosa muy rara. Si tú no sientes culpa, si le haces daño a alguien. ¿Ok? Entonces, esa culpa es legítima. Y para quitarnos esa culpa, ¿qué debemos hacer? Confesar, pedir perdón y reparar el daño. Porque ¿qué saco con confesar? Confieso a Dios, pido perdón a Dios y al otro lo dejo igual. ¿Recuerdan? Moralidad vertical o moralidad horizontal. Vertical es llevarme bien con Dios, no importa cómo me llevo con los demás. Moralidad horizontal es aprender a llevarme bien con los demás. Así que todo esto lo estuvimos viendo en esta serie, así que ahí está en YouTube, pueden repasarla y verla y ver todo esto. Entonces, existía esta culpa legítima, pero también hay una culpa falsa. ¿Cuál es la culpa falsa? La culpa falsa es la que otros te endosan y tú encantadamente la recibes. Todo el tiempo. Una mamá, un amigo, un familiar, un jefe, alguien que tenga autoridad en ti y te endosa una culpa. Organismos como religiones, organismos importantes, trabajos, gente de poder, gobiernos usan la culpa. La culpa es la herramienta más poderosa para manipular a las personas. Y tú y yo adquirimos culpas falsas muchas veces y empezamos a vivirla y permitimos que otras personas usen nuestro pasado para culparnos de cosas y todo eso es tóxico y había que desintoxicarlo. Entonces, pedir perdón por la culpa legítima, confesarlo, pedir perdón y reparar el daño y con la culpa falsa alejarte de esa y también alejarte de esas personas el tóxico, de esas personas que te endosan la culpa. Pero ¿y cómo me alejo si es mi mamá? Si es mi hijo, si es... Entonces aprende a no llevarte esas culpas.
Porque cuántas culpas cargan. La culpa es una mochila muy pesada de la cual muchas veces hemos sido liberados. Y debes analizar la culpa que estás teniendo. Entonces, bueno, eso estaba hablando de la semana pasada y es importante aprender a pedir perdón. Pero también hay que aprender a perdonar. Y ahí es donde nos metemos al tema de hoy con respecto al perdón. El perdón es muy importante, pero la mayoría de las veces tú y yo no sabemos pedir perdón, ni siquiera sabemos en qué consiste el perdón. El perdón muchas veces lo confundimos con algo que se llama la disculpa, ¿cierto? Entonces, decimos disculpas, porque no voy a decir perdón. Y existe algo muy tóxico con respecto a esto de, yo no, solamente Dios, ¿han escuchado esto? Solamente Dios perdona. Así que yo pido disculpas. Solamente Dios perdona, yo pido disculpas. ¿Quién inventó eso? No, yo no voy a pedir perdón, yo pido disculpas. Yo no pido perdón. Lo dicen hasta los ateos. Hasta los ateos dicen, no, yo no pido perdón, yo pido disculpas. Yo pido disculpas. En estas cosas yo pido... ¿Y por qué? No, porque solo Dios perdona. Pues si eres ateo. Entonces no creen en el perdón. Sin embargo, el tema no es creer en el perdón, es que no entienden el perdón. Y esto va a ser parte de desintoxicar nuestra fe. Porque la mayoría de nosotros... ¿qué es disculpa? Disculpar es sacarse la culpa. Me saco la culpa. Disculpa es, me quito la culpa. Entonces, si yo siento alguna culpa por algo que hice, entonces me quito la culpa, no me hago de cargo de nada, me quito la culpa y ya. Perdón tiene que ver, como lo dije la semana pasada, de reparar el daño. Disculpa, yo no fui, fue otro. Entonces me quito la culpa. Y muchas veces no pedimos perdón y no entramos en profundidades porque preferimos ser superficiales y pedir disculpas y ya. Entonces la disculpa no es lo mismo que el perdón. Y sabemos que necesitamos pedir perdón. El Padre Nuestro quedaría muy mal, porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos... ¿Y a dónde está la parte que solo Dios perdona? Ven, malísimo. ¿Ven? Entonces, bueno, el punto es que, ¿por qué es bueno pedir disculpas o pedir perdón? Disculpa es por un error, perdón tiene que ver con pecado, lo hablamos también. Entonces, ¿por qué pedir perdón a otra persona? O perdonar, que es más difícil. ¿Por qué? ¿Para qué? Todos en algún momento hemos sentido rencor, rabia, ira. Ustedes que vienen acá a la iglesia siempre no sienten esas cosas porque se despojan de esas cosas. Pero otra gente siente rencor. Porque yo les estaba diciendo y me miraban así como, cierto, hay gente que se siente así. Todos nosotros sentimos rabia, ira, enojo, explotamos por cualquier cosa, la última gota que llena el vaso y se nos sale todo lo que hay adentro. Todos tenemos monstruos que hemos permitido vivir dentro, monstruos de verdad. Y los hemos alojado, le tenemos hasta una espada dentro. Y ellos lo pasan bien adentro. Y desde ese lugar nosotros hemos aprendido a vivir con resentimiento. Aprender a vivir resentidos. El problema del resentimiento es que cuando pasan pequeñas gotas que rebalsan el vaso, y sale un monstruo, y nosotros a veces decimos, ¿de dónde salió? Porque yo soy tan bueno, sobre todo los domingos, soy tan bueno. Y me voy en una nube, en una paz, como Goku, en la nube. Los que no saben quién es Goku, no importa, pero se van en una nube y están tranquilos, el domingo es un día de paz. El resto de la semana, el monstruito sale todo el tiempo. ¿Cuál monstruito? Porque tú dices, oye, pues yo tengo paz. Y te dura un rato y de pronto pasa algo y sale el Mauricio que todos llevamos dentro. Y uno dice, ¿de dónde salió? Y uno dice, ¿de dónde salió? Porque sientes que no fuiste tú, ¿cierto?
Fue otro, un monstruo, pero no fuiste tú. Y Jesús sí dice, Jesús te diría, yo sí sé de dónde viene eso. Viene del corazón. Jesús dice, todo lo que sale de ti viene de tu corazón. Así que todo eso viene, entonces eso se llama resentimiento. Y tú y yo muchas veces nos hemos acostumbrado a hacerle una linda habitación en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y ahí aloja y sale cuando se siente amenazado, cuando se siente irritado, cuando se siente enojado, sale y luego se vuelve a esconder ahí, se mete en su hamaca y yo trato de hacer mi vida. Eso se llama resentimiento y lo llevamos todo el tiempo. Entonces, el resentimiento es algo peligroso porque es una cárcel en la cual esa cárcel domina nuestra manera de ser y domina lo que debería ser más lindo y sincero de tu vida, lo termina dominando. Y como nosotros no queremos que salga, entonces le preparamos una mejor habitación para que no salga. Entonces vivimos, de alguna manera vivimos acomodando, vivimos como armando de alguna manera protegiendo la forma como nos comportamos, monitoreando nuestra conducta. Entonces, esto no lo tengo que decir, esto no lo debo decir. Cuando alguien me dice algo feo, yo no debo reaccionar y yo debo tragarme mis palabras. Y eso se llama monitorear la conducta, que está bien. Está bien que lo hagas, monitorear tu conducta, esos filtros sirven para que no sea un grosero a cada rato, solo en tu casa. Tampoco. Entonces, monitorear tu conducta es buena, pero ¿qué es lo que Dios nos enseña? Y sobre todo en la parte del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo Testamento nos enseña, no debes monitorear tu conducta porque esos filtros fallan. Lo que debemos hacer es monitorear nuestro corazón. Y si nuestro corazón tiene una habitación con spa para el resentimiento, entonces se va a quedar ahí y va a explotar como las veces que tú y yo hemos explotado. O bueno, los que no vinieron hoy, que explotan y por eso no están aquí. Entonces, el problema del resentimiento es que entre más te aferras al resentimiento, el resentimiento más se aferra a ti, más se acomoda en ese cuartito que preparaste para él. El punto es que esto trae muchos problemas, porque quien más sufre el resentimiento, quien más sufre las consecuencias del resentimiento, ¿es quién? Es quien le preparó la habitación al resentimiento, es quien lo lleva adentro. Y el resentimiento es algo grave y es lo más tóxico que pueda existir en nosotros, porque esto puede albergar cualquier cosa y lo que sale de eso es muy malo. Una especialista llamada Rosa Rivas, que es una eminencia en lo que es psico-oncología, ella dice que el 90% de los cánceres que las personas tienen vienen del corazón, vienen de resentimientos. El 90%. O sea, cuando tú veas una persona que ha tenido que luchar o está luchando con el cáncer y todo, la mayoría de esos cánceres vienen por resentimientos guardados, hospedados en ese spa, que tú, a lo mejor sin darte cuenta, preparaste para esa persona, para ese resentimiento en este caso. Entonces, es muy interesante ver que cómo nos enferma el resentimiento, que no es una cuestión que se nos quedó ahí, algo nos hicieron, nos quedamos ahí y ya lo guardamos, lo olvidamos, esperando que el tiempo olvide y se queda ahí. No, el resentimiento nos va a afectar día a día, nos va a molestar. Pero muchas veces no vas a sentir que cuando está todo en paz, o sea, cuando todo es domingo, entonces ese resentimiento no se va a notar. Salvo que vayas manejando y alguien se te cruce, ahí bueno, ahí va a aparecer nuevamente toda esa rabia acumulada. Entonces, el resentimiento, hay 3 etapas en las cuales el resentimiento te lleva y te impide trabajar el perdón. Por ejemplo, sentimos que el resentimiento no estamos preparados para perdonar.
Entonces, alguien te hizo daño, y vamos a hablar de nuestras heridas. Entonces, alguien te hizo daño y tú sientes que no estás preparado para perdonar. Es muy reciente. Me acaban de hacer esto y la herida está todavía abierta. No estoy preparado para perdonar. Y lo hemos dicho en palabras. Hemos dicho, mira, siento que todavía no estoy preparado para abordar esto. No deseamos el perdón quizá, pero la verdad es que no estás preparado para perdonar. Y eso es una etapa la cual vivimos. Otra parte es que debe pagar y yo soy quien debe cobrar. Eso se llama venganza. Aunque algunos cristianos lo dicen que es justicia. Pero la única justicia válida es la de Dios. Hablando de estos temas. Nuestra justicia se parece mucho a la venganza. Más bien es venganza. ¿Ok? Entonces, siento que yo debo cobrar y que esa persona debe pagar lo que hizo. Entonces, si me hizo daño, entonces debe pagar. Si una madre le hizo daño, un padre le hizo daño a su hijo, yo siento que de alguna manera esa persona debe pagar. Entonces no perdono porque debe pagar y de alguna manera yo tengo que estar presente para que pague. Si esto ocurrió en una relación de parejas y uno engañó al otro, yo siento que debe pagar. Y debe pagar esa deuda y yo le debo cobrar. Y por eso que siempre hay un ex, no siempre en todos los casos, pero se repite mucho, que hay un ex que persigue. Que se vuelve medio psicópata, que empieza a perseguir. Y hoy día la persecución es por medio de las redes sociales. Y van y ven. Entonces, como el otro sabe que lo están persiguiendo, entonces me voy a ver más bonita. O me voy a ver mejor. Entonces voy a salir con varias minas para que vea que... Y todo eso es puro resentimiento. Porque de alguna manera quieres cobrar, pero la manera de cobrar es haciendo un daño similar. Y los que lo han hecho, y no quiero hablar de mí, que en su momento lo hice, en relaciones, en trabajo y un montón de cosas, porque mi naturaleza era vengarme. Si a mí un día me agarran y me agarran así, como un trapito, ¿no? Y dicen, ¿y este viejo hombre qué era? Un vengativo. Yo me vengaba de toda la gente que me hacía daño. Ese era mi viejo, yo le llamo el diagnóstico del viejo hombre. El diagnóstico del viejo hombre mío era un vengativo, que alguien que le tocaba, yo me devolvía y me vengaba. Y si alguien me robaba, yo iba y esto lo hice y me junté con amigos y lo hicimos pebre al que me robó. Y cosas como esas yo hice. Si alguien me chocó, lo choqué de vuelta y así. Ese era su pastor, tengan cuidado. Y el diagnóstico del viejo hombre mío es ese, desgraciado. Y tengo que estar atento cuando él quiera vengarse. Porque su naturaleza era vengarse de alguien. Así que tengan cuidado con hacerme algo. Y yo tengo que tomar cuidado de ese, porque en algún momento querrá aparecer. Yo no sé cuál es el diagnóstico de tu viejo hombre. O a lo mejor todavía estás viviéndolo. Día a día todavía ni siquiera puedes decir un diagnóstico, una maldita enfermedad que tengo. Bueno, mientras eso ocurra, tú debes tomar cuidado. Porque todavía estás en un proceso que Dios sane. Pero para que Dios sane tienes que sacarlo a la luz. Para eso la confesión. Para eso sacar a la luz. Me dice que yo estoy luchando con un vago que tengo aquí adentro y necesito exponerlo. Ahora no lo tienes que exponer acá, lo expones con gente de confianza, con gente que te ama y que no te va a decir, qué desastre. Sino que te va a ayudar, te va a animar y te va a dar herramientas para que lo puedas hacer. Entonces, lo hago en un ambiente de cuidado. Pero, entonces, ese hombre, digo hombre y mujeres, ¿ya? Entonces, ese personaje lo debo exponer, porque él va a querer venganza y va a querer cobrar cuando le hagan daño. Y luego viene una parte ya un poquito más avanzada de la etapa esta, de que el resentimiento nos hace pasar, que, perdono, pero me siento igual. Siento la misma herida, me acuerdo y me duele todavía duele. Entonces, vuelvo al mismo punto anterior, no estoy preparado para perdonar porque perdoné y todavía me duele.
Y cuando te enojes y el resentimiento aparezca, entonces ahora nuevamente al punto 2, quiero cobrar, me tiene que pagar el daño que me hizo. Mire, lo quiero perdonar y ni siquiera puedo. Entonces, el resentimiento te va a llevar en esa dirección y te va a volver en un círculo vicioso, y quizá algo que te hicieron cuando eras niño, todavía sigues dando esta vuelta en estas 3 partes, en estas 3 etapas. A lo mejor algo que viviste hace poco y lo estás recordando en este momento. Entonces, así funciona el resentimiento. Pero el punto es que muchos creen esto. Y yo les digo, ¿de verdad crees que el resentimiento funciona? Solamente para que nos demos cuenta. La respuesta lógica es decir, pero aún así le tiene un spa. Le tiene un cuarto acomodadito. Entonces, ¿de verdad crees que el resentimiento funciona? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Ya, abordemos el resentimiento. Porque eso es lo que nos tiene enfermos y mantiene un monstruito aquí adentro. Y aunque tú trates de monitorear tu manera de ser, tu conducta, cuando ese tipo sale, sale. Entonces debemos cuidarlo. Yo no soy libre de eso, ustedes no son libres de eso, así que esto es para todos nosotros. Ya no vamos a hablar de los que no vinieron, ¿no? Por lo tanto, el perdón es la solución. Y todos nosotros también, les pregunto, ¿creen ustedes que el perdón es la solución para el resentimiento? Y la mayoría de ustedes me va a decir, sí. ¿Pero por qué no funciona? Entonces, para aprender acerca del perdón, vamos a tener que aprender primero qué no hace el perdón. Porque de pronto hemos creído que el perdón es la gotita mágica que hace que las cosas desaparezcan, se vayan. Y el perdón, vamos a aprender lo que no hace el perdón. Y se van a sorprender algunos con esto. Pero el perdón, ¿qué no hace el perdón? Primero, el perdón nos borra la memoria. No borra la memoria. O sea, alguien me hizo daño. Y yo creo que si perdono, de pronto algo va a pasar en mí. Va a venir los hombres de Men in Black y me van a... Y tum, oh, hola, ¿cómo estás? Y el otro, me acaba de perdonar, pero se le olvidó. Sí, ¿qué cosa me hiciste? Nada. Oh. No funciona así. No es así. El perdón no borra la memoria. Así que si tú crees que porque perdonaste a alguien o vas a perdonar a alguien, se te va a olvidar el daño, la herida que sufriste, no se va a olvidar. El perdón no borra la memoria. ¿Estamos ok? No, segundo es, no elimina las consecuencias. Ay, yo pedí perdón. O sea, yo perdoné, pero todavía hay consecuencias. Por ejemplo, prestaste un dinero. Esa persona no te pagó el dinero. Tú perdonas la deuda, pero ahora tú, y estamos hablando no 10 lucas, a lo mejor un montón más. Entonces, ¿y ahora qué hace? Yo tengo una deuda. A lo mejor le prestaste la tarjeta de crédito. Entonces ahora tengo que pagar la deuda de la tarjeta de crédito. ¿Cómo hago? Entonces, no porque lo perdoné, ahora las consecuencias, el banco va a decir, ¿usted perdonó? Buenísimo, usted, su deuda, por su amigo, traicionero, desgraciado. No se preocupe, también está perdonada para usted. ¿Así funciona el mundo? ¿Los bancos son así? No, encima te cobran más. Ay, este mundo tan loco, ¿no? Entonces, nos borra la memoria y no elimina las consecuencias. Aún así te decimos que el perdón es bueno. Y tú dices, ¿bueno para qué? Dios se equivocó con respecto al perdón. Alguno capaz que está haciendo su tesis ahí, pensando. Otra, no restaura la confianza de nuevo. No borra la memoria, no elimina las consecuencias y no restaura la confianza. Porque esto es el perdonado el que quiere abusar de eso. Ya me perdonaste. Préstame otras 10 lucas. No. Yo no confío que me las va a devolver. Pero si me perdonaste,
cuando ocurren temas matrimoniales, cuando hay una infidelidad. Oye, mi amor, pero tú ya me perdonaste. Sí, te perdoné, pero la confianza, ¿qué hacemos con la confianza? Yo no confío. Pero ¿cómo no vas a confiar en mí? O sea, tú puedes amar a alguien y no confiar en esa persona. ¿Cómo funciona eso? Sí, mi mamá ama a mi hermano y a mí, pero no nos presta plata. Porque no confía que se la devolvamos. Ese es un buen ejemplo. Tú amas a alguien y entonces el amor y la confianza no es lo mismo. La confianza se gana. ¿Cómo se gana la confianza? Pidiendo perdón, me decir aquí. No. ¿Cómo se gana la confianza? Con tiempo no, porque puede pasar mucho tiempo y tú ser el mismo. ¿Qué? Con conducta. La buena conducta restaura la confianza. Buena conducta restaura la confianza. Así que no es el perdón quien restaura la confianza. Así que el perdón no borra la memoria, no elimina las consecuencias y no restaura la confianza. Por último, el perdón no implica que la relación termine en reconciliación. Y esto es muy liberador, pero mucha gente no lo entiende. Parejas, amigos, una relación de amigos, uno traiciona al otro y bla, bla, bla y todo. Entonces uno decide, mira, ¿sabes qué? Yo perdono, ¿sabes qué? Lo perdono. A lo mejor no se lo digo, a lo mejor yo digo, perdón, yo ya sé qué más, yo olvido esta ofensa, la suelto ya, yo perdono eso. Perdono eso. Entonces viene tu amigo, amigo, no éramos amigos como siempre. Entonces muchos se sienten obligados que tengo que seguir siendo amigo de esa persona porque hubo perdón en el medio. No, falso. Yo puedo perdonar a alguien, pero también decidir no establecer más una relación con esa persona. Sí, es triste, pero bueno. Entonces yo puedo no tener una relación con esa persona o en una relación matrimonial, una infidelidad. Perdono la ofensa, perdono el daño, pero ¿sabes qué? Yo no puedo continuar con esta relación y eso es válido. Es válido. Entonces el perdón no borra la memoria, no elimina las consecuencias, no restaura la confianza y no implica que la relación termine en reconciliación. Entonces ustedes se están preguntando, ¿qué hace el perdón entonces? Entonces, ¿para qué sirve el perdón si no hace nada de eso? Entonces, el perdón, ¿qué hace el perdón? El perdón libera. El perdón libera. Y no al ofensor, sino al ofendido. Entonces, ¿por qué hay que aclarar esto? Porque muchas personas no perdonan porque sienten que si perdonan al ofensor, entonces le van a hacer un beneficio al ofensor. Entonces no lo voy a perdonar para que siga atado y que por último no sea feliz. Porque me dañó, entonces yo no quiero que él sea feliz o ella sea feliz porque me dañó. Entonces no quiero perdonar porque siento que lo libero al ofensor. Y eso es un tremendo error también y es súper tóxico y mucha gente de alguna manera lo ha enseñado. Y no está bien. Porque tú, ay no, yo no voy a perdonar para que él no sea libre, para que ella no sea feliz. Capaz que hace rato es feliz. Y tú amarrado ahí. El resentimiento es como que tú te tomes una botella de veneno por resentimiento hacia esa otra persona que te hizo daño. Pero el que cae muerto eres tú. Y el otro sigue vivito y coleando. Así que el perdón libera, no al ofensor, sino al ofendido. El perdón es para la persona que se sintió ofendida, que fue herido, al que le hicieron la herida. Entonces, cuando yo decido perdonar a esa otra persona, yo me libero de esa persona, pero me libero del resentimiento, que es lo que me tiene mal. Y que yo equivocadamente armé una habitación con jacuzzi y spa. Cada vez le voy agregando cosas.
con jacuzzi y spa para el resentimiento y que viva en mí. Y el desgraciado salga cuando se le dé la gana. Eso es lo que hace el perdón. El perdón nos libera, te libera tu ofensa. No al ofendido. Quizás también le hace un favor al ofendido, porque cuando ha ocurrido una relación y hay una situación y una persona que ha sido sanada y ha perdonado, le puede decir a esa persona, ¿sabes qué? Yo ya te perdoné, quédate tranquilo. Y esa persona también la puedes liberar, pero ya desde tu sanación. O sea, el perdón puede ayudar a la otra persona. Pero el perdón es para uno. El perdón es para el ofendido, para el que le hicieron daño. Y cuando tú sueltas eso, tú ya dejas de cobrarle a esa persona. Pero eso no es un día, es todas las veces. Todas las veces que el resentimiento ahí se pega una despertada y se siente que está enojado y te hace sentir que está enojado y molesto por esa deuda, y tú dices, no, yo ya perdoné. Yo ya perdoné esa ofensa, entonces ahora debo avanzar con eso. Y una persona que ha aprendido a madurar su fe, a desintoxicar su fe, va a aprender que a medida que va avanzando en la vida, puede perdonar a las personas y puede perdonar cosas que quizá en su sano juicio o en una situación normal nadie perdonaría. Y personas lo pueden hacer. Escuché una historia hace años atrás de un hombre en el norte del país donde él decidió perdonar al asesino de su hija. Él era un pastor y decidió perdonar al asesino de su hija. Resulta que cuando decide perdonarlo, no solo decidió perdonarlo y decir, ya, suelto a este tipo que hizo tal daño. El hombre le fue a otorgar el perdón a la cárcel. Y ese hombre arrepentido, ese asesino arrepentido, le pide perdón nuevamente y recibe el perdón. Y este hombre como pastor lo empieza a discipular. Y cuando este hombre sale de la cárcel, se vuelve su discípulo. El asesino de su hija. A eso puede llevarte el Espíritu Santo, Dios, con el perdón. No, nadie quiere vivir esa experiencia, por supuesto. Pero imagínate si nosotros practicáramos el perdón en lo cotidiano y algún día nos toque perdonar de esa manera, a ese nivel. Entonces, y debe ser quizá el dolor, porque las cicatrices se recuerdan. Pero se puede avanzar en la vida. Lo que no va a permitirte es ser esclavo del resentimiento. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto tú y yo cuando se trate del perdón? ¿Vamos a mantenernos resentidos, alimentando el resentimiento, o vamos a permitir que el perdón nos libere? Nos libere. Entender de que ya no tenemos nada que ver con el ofensor, sino con el resentimiento que quedó en nosotros. Una persona perdonada, aparte que esto es para los seguidores de Jesús, aquellos que en algún momento han decidido seguir a Jesús y Jesús es su Señor. Para los que no, esta parte no es para ti. Para los que todavía no han dicho, Señor, tú eres mi Señor, pero para ellos no, pero para los seguidores de Jesús, el perdón para nosotros es obligatorio. No es una opción. Tú y yo estamos obligados a perdonar porque fuimos perdonados. Por lo tanto, la gente perdonada, perdona. La gente no perdonada porque no accedió al perdón de Dios todavía, no perdona. ¿Tú eres una persona perdonada? ¿Alguien perdonó todas tus cosas? ¿Alguien perdonó en mí a ese vengador, a ese... suena bonito vengador, pero no lo es, ¿no? Sí suena bonito, ¿no? ¿Alguien perdonó ese hombre resentido en mi vida? Bueno, hay gente que lo sigue perdonando, mi esposa, por ejemplo. Entonces, alguien perdonó, Dios perdonó cosas en mí. Por lo tanto, yo ahora tengo como mandato, tengo que perdonar a otros.
Recuerden, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros fuimos perdonados. Miren lo que dice Pablo en la carta de Efesios, hablando acerca de todo esto que nosotros hemos acumulado y nos va a ayudar como reflexión en esto. Abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos y calumnias. Recuerden, esta es la gente que no vino, que hace esas cosas. Y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Perdónense mutuamente. ¿Se dan cuenta que es un mandato? Como Dios nos perdonó, como Dios los perdonó a ustedes, ustedes ahora deben perdonar a las personas que le hacen daño. Perdónense. Entonces el perdón es súper necesario, pero el perdón no tiene que ver, vuelvo, con un favor a esa persona, sino con un favor a nosotros mismos. Dios lo permite y creó el perdón para que nosotros nos liberemos de ese resentimiento que nos hace más daño porque mantiene la herida abierta, intoxicada, podrida en nuestras vidas. Así que por eso debemos perdonar. Para reconocer al tóxico de esto, el tóxico no está afuera, el tóxico está aquí con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros cargamos resentimiento en nuestros corazones. Quizás todavía estás cargando resentimiento con algún familiar, con algún hermano, con algún tío, con algún primo, con tus propios padres. Quizás todavía ese resentimiento está ahí, te avisa y te recuerda. Y a veces esa misma persona cercana que tú amas, pero que hace algún gesto o algo, te recuerda ese dolor y ese resentimiento. Perdónalo todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesario. Perdonar, recordar a tu mente que eso ya lo soltaste. Es necesario. Y va a llegar un momento que eso se va a ir yendo, se va a ir yendo. Y en un momento sientes que esa herida fue sanada. Queda la cicatriz. Como ustedes tienen cicatrices, yo tengo cicatrices. ¿Se han tocado una cicatriz? ¿Les duele? No, no duelen. Las cicatrices las tocas y no duelen. Queda la marca, pero la cicatriz no duele. La herida podrida sí duele, pero una cicatriz, piensen en una cicatriz y tóquensela. Llegan a la casa y vean ahí la apendicitis, no sé, pero y toquen, no duele, la cicatriz no duele, pero sí la cicatriz te recuerda. Entonces no uses ese recuerdo para resentirte, sino recuerda que debes soltar. Entonces, para reconocer el tóxico es cada uno de nosotros, acumulando, habiendo hecho un cuarto, una habitación, con una cama muy cómoda, con un spa y con un jacuzzi, al resentimiento. Y que ese salga cuando se le dé las ganas. Ese tóxico es el que tú y yo debemos hacer, porque de esta manera vamos a entender bien la fe que debemos llevar cada uno de nosotros. Esto es fundamental para que lo practiquemos en el día a día y aprendamos a liberarnos de ese dolor, de ese resentimiento. Tengo un par de preguntas para ustedes que están aquí. ¿Reconoces que hay resentimiento en tu corazón? ¿Reconoces que hay resentimiento? No para que levantes la mano, bájenla los de atrás. Los de adelante hacen así. ¿Quién fue? ¿Reconoces que hay resentimiento en tu corazón? ¿Puedes reconocer que todavía cargas resentimiento de heridas del pasado, de heridas de la niñez, de heridas en tu matrimonio? En tu matrimonio, ¿puedes reconocer que hay resentimiento? En tu relación de pareja, ¿puedes reconocer que todavía hay resentimiento con algún ex? Y fíjate que los resentimientos tienen mucho que ver con los ex. Y no estoy hablando solo de relaciones matrimoniales o de parejas o relaciones amorosas. Ex trabajo, ex jefe, ex compañero, ex amigo, ex iglesia, ex pastor.
ex, siempre tiene que ver con un ex. Entonces, reformulo la pregunta. ¿Reconoces que hay algún resentimiento hacia algún ex en tu corazón? Y el desafío para esta semana es que tomes un tiempo de reflexión, hoy a la tarde, mañana, a la mañana, y pienses en tu devocional diario, si lo haces, y pienses, ¿de qué estoy resentido? Porque de esa manera tú vas a notar que hay amargura, que hay ira, enojos y calumnias en tu corazón. Se nota cuando uno se está lavando los dientes. Y está enojado y empieza a acordar esas conversaciones imaginarias con esa persona que está resentida. Ok, reconoce, toma un tiempo para que reconozcas hacia quién estás resentido. A lo mejor es un ex de algo, a lo mejor es tu mamá, es tu papá, es algún hijo, es algún hermano, es algún amigo, a lo mejor es alguien muy cercano y sigues resentido. Y esa persona, haga cualquier gesto, te va a recordar, pero no te va a recordar una herida sanada, una cicatriz, te va a recordar una herida podrida y va a salir lo que sale. Entonces, reconoces eso y la última pregunta es, ¿a quién? Ponle nombre. ¿A quién tienes que perdonar? Ponle nombre. Este mismo ejercicio, llévalo. Estoy resentido con quién. Ok, ponle nombre. ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que perdonar? Y si a lo mejor no estás preparado, vuelve atrás en este mismo mensaje. ¿De qué me sirve el resentimiento? ¿Cómo el resentimiento me está afectando en las relaciones que tengo? ¿Cómo el resentimiento de una expareja hoy día me permite y me da temor tomar una nueva pareja? Eso hace que mucha gente tenga miedo al éxito, por ejemplo, por el resentimiento de los fracasos anteriores. Entonces, hay una oportunidad y no la pueden ver ni la pueden tomar porque sienten dolor y resentimiento, porque no lo han sanado, no han perdido, no han perdonado ni su propio pasado, no han perdonado ni sus propios errores. Capaz que ese nombre, esa persona, es tu propio nombre, que no has perdonado, que ya Dios te perdonó, pero tú no te has perdonado, y eso es mucha culpa, como lo hablamos la semana pasada. ¿Cómo vas a trabajar el perdón? Entonces, esto es tarea para todos, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Esta tarde, mañana a la mañana, tomar un tiempo, pensar. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Porque esto es el avance que te va a permitir reconocer aquellas cosas que hoy te tienen herido, para que no salga el monstruo que tú no quieres ver afuera y que luego te arrepientes, porque ese monstruo salió y dañó a tu hijo, a tu esposa, a las personas que más amas. Entonces, ¿vamos a hacer la tarea? Vamos a orar, para que Dios nos dé valentía para hacerlo. Mi Dios, yo te doy las gracias por tu amor en nuestras vidas, Señor, porque Dios, no queremos ser dominados por el resentimiento. No queremos que el resentimiento nos dañe nuestro corazón. No queremos que el resentimiento se apodere de mis emociones. Señor, pero cada día que no presto atención a eso, yo te lo estoy entregando. Cada día que no presto atención, esto hace daño a otras personas. Así que, Señor, yo no quiero sentir resentimiento. Ayúdame a usar la fórmula que es el perdón, liberarme, Señor. Liberarme de ese dolor, de esa herida, para que éste pueda sanar, Señor. Yo no tengo la capacidad de sanar esto. Ni siquiera sé si puedo perdonar. Solo sé que por medio de tu Espíritu Santo en mi vida, yo puedo avanzar, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame entre hoy y mañana, Dios, a mostrarme ese resentimiento, ser valiente de afrontarlo, entregártelo a ti y perdonar. Ayúdame a perdonar, Señor.
En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Acompáñame en este tiempo. Dame la valentía para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.